Hoy está con nosotros también el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y hay varios temas para tocar. Uno, la resolución 223 del año 2021, expedida por el Ministerio de Salud, donde se actualizan también protocolos que son importantes en materia de bioseguridad para minimizar el contagio. Por supuesto, los protocolos existentes se han ido revisando continuamente por el grupo de expertos epidemiológicos para saber cómo se ajustan en virtud de la evidencia a cumplir con el propósito para el cual fueron creados. Esta nueva resolución lo que busca es actualizar a partir de esa evidencia y también siempre estar abiertos a explorar nuevas formas de contención no farmacológicas del virus. Hoy el reto que tenemos como sociedad es combinar las dos medidas, las farmacológicas, que son la aplicación de la vacuna, y las no farmacológicas, los protocolos de bioseguridad, por supuesto, el uso de tapabocas, el distanciamiento, evitar la aglomeración. Y en materia de protocolos de bioseguridad, buscar las medidas más efectivas. Por eso los invito a que veamos en qué consiste la resolución 223 del 2021, donde se actualizan los anexos de los protocolos de bioseguridad para múltiples sectores de nuestra economía. El Ministerio de Salud y Protección Social publicó la Resolución 223 de 2021, mediante la cual modifica la Resolución 666 de 2020, en la cual se adoptó el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia por COVID-19. Este lineamiento explica el lavado de manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas y la importancia de los ambientes ventilados. En cuanto a la limpieza y desinfección, no se recomienda el uso de tapetes desinfectantes ni la desinfección de ruedas o zapatos para la reducción de la transmisión. Eliminamos la toma de temperatura y los listados de quienes ingresaban a diferentes lugares. Adicional a esto, para la aplicación del protocolo, cada sector, empresa o entidad deberá contar con el apoyo de sus administradoras de riesgos laborales, y la adaptación dependerá de la actividad que realicen y todo en torno a la protección en los entornos laborales. En esta resolución también abordamos el trabajo a distancia y en forma presencial y recomendaciones para cada uno, teniendo en cuenta además los factores de riesgo del hogar y la comunidad, los individuales, signos y síntomas, así como la importancia del reporte de las condiciones de salud. Se presentan también recomendaciones al salir y llegar a la vivienda, convivencia, manejo de residuos, así como las situaciones de riesgo y el manejo que se le debe dar por parte de los empleadores. El uso de tapabocas es obligatorio en todos los lugares y ambientes de trabajo. En bares y restaurantes debe quitarse únicamente para comer y beber. El resto del tiempo debe estar cubriendo boca y nariz. Los interesados en consultar la resolución podrán encontrarla en www.minsalud.gov.co. Buenas tardes, señor presidente. Un saludo para todos los compañeros de gabinete y un saludo para todos los colombianos. Efectivamente, nosotros durante varios meses hemos hecho la expedición de la resolución 666, que rigió prácticamente durante todo el año pasado y hasta el mes de enero, todo lo que implicaba los protocolos de bioseguridad y los lineamientos de bioseguridad. Era como la regulación madre de la cual se desprendían todos los demás protocolos de bioseguridad para el manejo del COVID. En la medida que ha avanzado la evidencia científica en el manejo del COVID, se ha venido generando la necesidad de introducir cambios en los protocolos. Por tal razón, se expidió antes de ayer, la resolución 223, que ya tiene unos nuevos parámetros para poder efectuar todas las acciones hacia el mantenimiento de la bioseguridad. Los más importantes, primero, se mantiene el uso del tapabocas como elemento esencial que debemos mantener, aun cuando sigamos avanzando el proceso de vacunación. El tapabocas se debe mantener permanente, tapabocas que debe mantenerse en los lugares de trabajo, recomendable en el interior de la vivienda, siempre que estemos en espacio público, en todos los espacios el tapabocas debe mantenerse, recomendando el uso, si se usa tapabocas de tipo quirúrgico, que es decir, aquel que es de dos colores, un color blanco por un lado y a veces azul por el otro color, mantenerlo siempre por el tonalidad azul hacia afuera, con un uso continuo que se puede dar a ese tapabocas durante 8 horas. También se recomienda todo el seguimiento de los protocolos de distanciamiento físico, se mantiene
el distanciamiento físico entre las personas para evitar el contagio, y se eliminan algunos temas que venían siendo utilizados, tal como el uso de tapetes desinfectantes. Tampoco se recomienda la desinfección de ruedas o la desinfección de zapatos. Estas prácticas se eliminan del protocolo de bioseguridad. También se elimina el control de la temperatura y el registro de quienes ingresaban a los establecimientos. Sí se recomienda enfáticamente mantener el lavado de manos, el lavado exhaustivo de manos y la limpieza, ya sea con alcohol o desinfectante, de todas las superficies que son altamente expuestas a el contacto por parte de diferentes personas, pasamanos, lugares, superficies de trabajo, otras superficies que estemos utilizando continuamente y que diferentes personas usen. Se recomienda el continuo, la desinfección. También recomendaciones para el trabajo a distancia y el trabajo en forma presencial, como prácticas comunes que estamos haciendo a nivel nacional para todo lo que implica la prevención del manejo de la pandemia. También una recomendación: en aquellos lugares donde tengamos el alcohol glicerinado o alcohol, estos depósitos, estos envases, deben limpiarse también para reducir la posibilidad de contagio. Esta resolución, señor presidente, puede ser consultada en la página web del Ministerio de Salud, y allí podrá ser consultada por todos los colombianos para tener esa nueva revisión de los protocolos de bioseguridad en la resolución 223 de 2021. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Yo también lo quiero invitar a que contestemos preguntas que nos ha enviado la ciudadanía relacionadas con el Plan Nacional de Vacunación. ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos? Buenos días, mi nombre es Osvaldo Pertús y tengo la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si me da COVID-19 entre una dosis y otra? Esa es una muy buena pregunta, ministro Fernando, porque hasta ahora lo que han dicho los expertos en el consenso médico es que si alguien resulta positivo entre la primera y la segunda dosis, por supuesto lo que tiene que hacer es aislarse mientras empieza su proceso de recuperación, y lo que se dice es prácticamente esperar 90 días para restablecer ese proceso de vacunación. A mí me gustaría que lo explicara usted desde el enfoque médico. Sí, realmente, presidente, todavía no hay estudios que aporten evidencia sustancial de cuáles son los efectos que hay en la relación entre esquemas de vacunación no completo y presencia del COVID, cómo se desarrolla esa inmunidad en particular. De manera que la recomendación que hemos venido teniendo desde el comité asesor es: si se aplica la primera dosis, si hay contagio, la persona debe ir inmediatamente a aislamiento preventivo, aislar los contactos que ha tenido, esperar 3 meses, que se contarán desde la fecha de inicio de síntomas, si la persona es sintomática, o desde la fecha de solicitud del examen de la prueba de PCR, si la persona es asintomática, esperar 3 meses y en ese momento proceder a la segunda dosis de vacuna, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Hola, soy Lilian Budes. Señor presidente, quisiera saber si los mayores de 80 años pueden ir acompañados en el proceso de vacunación. Gracias. Gracias, Lilibet. La respuesta es sí, las personas mayores de 80 años que así lo requieran pueden ir acompañados. Eso es claro, lo tenemos definido también en el plan de vacunación. Por supuesto, lo que se busca es que se cumplan todos los protocolos, pero la respuesta es sí, sí puede ir con acompañante. Ministro Fernando. Sí, presidente, incluso es recomendable que vayan con un acompañante, una persona de menor edad que ojalá sea su cuidador permanente y los acompañe al proceso de vacunación. No recomendamos que vaya más de una persona porque genera aglomeraciones en los lugares de vacunación y entorpece, digamos, todo el tránsito desde estos lugares, de manera que un acompañante es lo recomendado. Muchísimas gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Hola, mi nombre es Andrés Liñán y quiero saber, ¿las vacunas de COVAX son regaladas al país? No, Andrés, las vacunas de COVAX no son regaladas para nosotros. Nosotros hacemos parte de una estrategia multilateral de adquisición de vacunas para que haya acceso equitativo y distribución equitativa en el mundo, pero nosotros pagamos por esas vacunas. No solamente pagamos, sino que compramos 20 millones de dosis para 10 millones de colombianos.
Y claramente, ayer estábamos recibiendo el primer lote de vacunas de COVAX a través de las vacunas de Pfizer y es la primera distribución que se hace en las Américas, en el hemisferio occidental. Hemos sido los primeros países en el mundo en recibir este tipo de vacunas al lado de Corea del Sur. También Ghana recibió vacunas en las últimas horas y la idea es que en la medida que los países de ingreso medio y los países también de mayor ingreso adquieren vacunas en COVAX, esa distribución equitativa y eficaz ayuda a que para los países más pobres del mundo su acceso sea muchísimo más fácil. De manera que es una estrategia multilateral, pero se compran las vacunas y muy buena la pregunta porque muchas personas apelaron también a noticias falsas a decir que las vacunas de COVAX eran regaladas y que eran además prácticamente inexistente su eficacia. Ya mostramos que las vacunas de COVAX existen, llegan, pero adicionalmente, como lo decía ayer el doctor Tedros, el director de la Organización Mundial de la Salud, va a tener una distribución superior a los 200 millones de vacunas en el primer semestre de este año. Ministro Fernando. Sí, creo que la confusión, presidente, se presenta porque hay algunas vacunas, algunos países que son elegibles para tener vacunas donadas a través de COVAX. Estos países hacen parte de un grupo que se llama el Grupo Gavi. Generalmente son países pobres, países africanos, de la África subsahariana, algunos pocos países de América Latina. Colombia no hace parte de los países que tiene esta calidad y por tanto no es sujeto de donación de vacunas. Nosotros las pagamos, como usted dice, señor presidente, y como lo hacen otros países también del continente. ¿Qué otra pregunta tenemos? Hola, soy Diana Quintero y tengo una pregunta. Si tengo algún síntoma después de la vacuna, ¿debo reportarlo y a quién? Muy importante esa pregunta, ministro. Claramente las personas después de recibir la vacuna están en un proceso de observación por unos minutos después de ser aplicada, pero si hay algún tipo de malestar o algún tipo de molestia, es importante también transmitirla a la EPS de manera que se le pueda hacer seguimiento. Me gustaría también, ministro Fernando, que habláramos de cómo está ese seguimiento en caso de presentarse alguna situación después del periodo de observación una vez la persona recibe la vacuna. Sí, señor presidente, es muy importante que los colombianos tengamos claro el proceso. Se da el efecto secundario, si no es el efecto local de dolor y de hinchazón y probablemente enrojecimiento en la zona o un poco de fiebre. Si el efecto se prolonga, hay que reportarlo a la EPS. Allí, a partir de esto se desencadena todo un proceso que está montado para el seguimiento de los efectos secundarios, lo que se llaman ESAVIS, efectos secundarios asociados a la vacunación. Esto lo hace en principio el Instituto Nacional de Salud, que tiene montado el sistema de vigilancia, interviene también el INVIMAS, se estudia el caso respectivo, de acuerdo con la norma de vacunación, debe llevarse a una junta calificadora que lo califica como un efecto adverso o no, todo con base en la recolección de la evidencia y de todos los efectos sobre cada efecto que se puede haber presentado, y allí se define si es un evento adverso o no es un evento adverso. Esto está definido al final por una junta conformada por personas independientes que analizan el caso y llegan a un dictamen al respecto a la posibilidad de que esto sea un efecto secundario de la vacuna o no. ¿Qué otra pregunta tenemos? Soy Jimena Suárez y tengo la inquietud. ¿Cómo hacen el seguimiento a la cadena de frío y luego el monitoreo en caso de que suceda lo que ya ocurrió en el Tolima? Muchas gracias. Eso es muy importante, ministro. Yo voy a dejar que usted la responda primero diciendo lo siguiente, hay una cadena de frío que se supervisa prácticamente desde el momento en que son despachados los contenedores, la llegada al país, la llegada a las bodegas, la distribución, y además hay un seguimiento que se adelanta con tecnología, con una especie de logtech que va mirando la temperatura de cada uno de los lotes de cajas. Y adicionalmente cuando llegan a las regiones, gracias a esa tecnología, Jimena, es que pudimos identificar lo que había pasado en el Tolima. ¿Por qué? Porque se reportaba un grado superior, pasó inmediatamente la revisión del INVIMA, el INVIMA hizo la revisión y dijo que perfectamente no se había alterado la condición de la vacuna por la cadena de frío y por lo tanto podía ser suministrada. Pero técnicamente, ministro, expliquemos los sistemas de control que tenemos para garantizar esa cadena de frío. Sí, el proceso, Jimena, es el siguiente. Las vacunas llegan, como lo hemos visto, se descargan del avión e inmediatamente son transportadas a la bodega central del Ministerio de Salud.
Desde allí son asignadas a cada departamento y a cada distrito una cantidad específica. Estas son transportadas al centro de acopio de cada departamento, se transportan en una caja especial que viene diseñada para tener, en el caso de la vacuna de Pfizer, hielo seco, en el caso de la vacuna, de otras vacunas de refrigeración, unas pequeñas, llamémoslas panelas, que se mantienen a nivel refrigerado, que se mantiene el frío, se cierran y se les coloca lo que se llama un data logger, un dispositivo que permite hacer el monitoreo de la vacuna durante todas las horas que dure su proceso de transporte hasta el lugar donde se hace el acopio y registra minuto a minuto en tiempo real la temperatura a la cual estuvo expuesta la vacuna hasta que llegan a su lugar final de acopio. Es en este momento en el que se revisa, todos estos data loggers son revisados, se revisa, visualiza en un computador y si en el caso de que exista algún incremento de temperatura, entran en cuarentena y el Instituto de Vigilancia, el INVIMA, es la autoridad competente para analizar el estudio respectivo de la vacuna y en el caso que de acuerdo con los parámetros y las fichas técnicas que emite el propio laboratorio, la situación sea aceptable, evidentemente se puede liberar la vacuna para su uso en las personas. Es un proceso completamente estandarizado y que garantiza la seguridad de la vacuna hasta el momento que se aplica la inyección a cada persona.